Si te pregunto cuál fue el primer coche de tracción delantera, me dirás el Citroën Traction Avant. Error. Hasta llegar a este modelo se tuvo que andar un largo camino, tan largo que se puede decir que arranca, vais a alucinar, en 1770. Entre ese primer tracción delantera y el Traction de 1934 hay muchos e interesantes coches y muchas e interesantes historias. Desde La Paz, Bolivia, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vamos a repasar la historia de los coches de tracción delantera, una historia que se puede decir que arranca en 1970. Querrás decir 1770, pero ¿cómo podemos hablar de ese año si aún no está inventado el automóvil? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Permitidme que haga un paréntesis y una reflexión, porque cuando se habla en historia en general o en historia de automóvil de cuál fue el primero, ojo, que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es que se van descubriendo hechos, circunstancias nuevas y porque además yo creo que es mejor precisar. Os pongo un ejemplo, os hago otra pregunta. ¿Cuál fue el primer coche? Muchos de vosotros me vais a decir que el primer coche es el famoso Benz Patent Motorwagen de 1885. Bueno, y si yo digo que están confirmados no menos de 4 coches anteriores a esa fecha, pero con motor eléctrico. En esas fechas, en esos años, era más fácil hacer un coche eléctrico. Fijaos que en 1828 Anjos Jedic realizó un prototipo de coche eléctrico. En 1832 Robert Anderson adaptó un motor eléctrico con unas baterías a un coche de caballos. Y algo parecido hizo Thomas Davenport, un herrero norteamericano y un personaje que además le dio más cancha a este coche, que es Sibrandus Strating, en 1834 y 1835 respectivamente. Antes de todos estos, Joseph Cugnot, en nada menos que ya os he dicho el año, 1770, diseñó y fabricó un triciclo Fardier con un motor de vapor que se puede decir que va montado de forma transversal y que la tracción iba hacia la rueda única, por un triciclo delantera. Su velocidad máxima era echaos a temblar, 4 km por hora, y además era un peligro porque apenas giraba. Por eso os digo que es mejor matizar. ¿El primer coche o el primer coche con motor térmico? ¿El primer tracción delantera o el primer tracción delantera fabricado en serie o con motor térmico? Es mejor matizar. Y vamos a comenzar por el principio, una vez que hemos hablado del triciclo de Cugnot. Seguimos en el siglo XIX. Como os decíamos, en el siglo XIX todavía, vamos a recordar una marca que se llama Latil, una empresa destinada a la fabricación de coches y que creó el empresario de nombre larguísimo, lo tengo que leer, Auguste Joseph Frédéric Georges Latil. Una marca desconocida, pero muy importante, y de la que es esa marca que lo digo, decídmelo en comentarios, que a lo mejor merecen por sí solas un vídeo. Hoy está en este vídeo porque todavía, como os digo, en el siglo XIX, en 1899, lanzó un modelo Latil que era muy avanzado para su época. Para empezar, llevaba frenos en las 4 ruedas, motor delantero y tracción delantera. Esta marca luego derivó, hizo tractores, vehículos industriales de cierto prestigio, una marca interesante. Nos vamos a los Speedway. ¿A los Speedway? ¿Qué tiene que ver eso con la tracción delantera? Ahora lo verás. Mientras tanto, al otro lado del charco, que es lo que decimos cuando hablamos de América en España, pues en los Estados Unidos de Norteamérica, un tal Walter Christie diseñó y patentó un coche de tracción delantera en 1904. Ojo que con este coche compitió en la Copa Vanderbilt en 1906 y poco después en el Gran Premio de Francia. Tenía además motor transversal y tracción delantera, como el 90% de los coches de ahora. Ojo, en 1904. Entonces, en 1904 era una verdadera rareza. Por cierto, que el tal Walter también hizo coches de tracción total. Este modelo fue muy imitado. Y es que en estas fechas, en los Estados Unidos de Norteamérica, ahora voy a contar lo que tiene que ver el Speedway, pues la mayoría de las carreras que se hacían allí eran en óvalos, con curvas muy amplias y cuyo firme era de ceniza o de tierra, los famosos Speedway. En este terreno, uno de los inconvenientes de la tracción delantera de entonces, que era su escaso radio de giro, pues no suponía ningún inconveniente. Pero había quien opinaba que los coches de tracción delantera en ese terreno, por sus características, eran más competitivos. Y no le faltaba razón.
¿Por qué digo que no le faltaba razón? Porque entre otras marcas que hicieron coches de tracción delantera están el Detroit Special y el Miller, que produjeron, como digo, coches de tracción delantera. Y ojo, el Miller 91 llegó a imponerse en el campeonato AMA. Ya sabéis que AMA son las iniciales de American Automobile Association. El coche era y es precioso porque está restaurado y además de contar con tracción delantera tenía un motor con un compresor, sobrealimentado pero por compresor. ¿Y en coches de calle? Hasta ahora hemos hablado de coches de tracción delantera que vienen a prototipos o minoritarios o de competición, pero vamos a hablar de coches de tracción delantera que se utilizaban para ir por la calle. Siempre que se habla de coches, del primer coche de tracción delantera que se produjo una serie en que fuera muy escasa como coche de calle, siempre sale a relucir un nombre, Bucchiali. Los hermanos Angelo y Paul Albert Bucchiali eran unos enamorados del automóvil y fundaron una empresa con su nombre en 1922. Tras varios modelos, experimentando con la tracción delantera, lanzan en los años 30 el Bucchiali TAV12, un coche muy especial porque, entre otras cosas, al ser tracción delantera y evitar el túnel de transmisión que tenían los coches de propulsión trasera, era muy, muy bajito. Y bueno, además este coche era muy moderno, contaba con transmisión semiautomática. Sabéis, y si no lo sabéis os lo contamos nosotros, que en esos años los coches, sobre todo los coches más guays y más lujosos, se vendía el chasis, sin carrocería y sin asientos, porque luego los clientes lo llevaban a los carroceros que montaban una carrocería sobre ese coche. Por eso podéis ver Bucchialis que son el mismo modelo con diferentes carrocerías. A mí en concreto el que más me gusta es el Saxchic, una verdadera belleza. Cord y sus problemas. Me hace gracia porque en esos años, si te gustaban los coches y además tenías dinerito, pues te hacías tu propia marca. Y eso fue precisamente lo que hizo un señor que se llamaba Everett Lovan Cord, que tras comprar dos marcas, Auburn y Duesenberg, decidió crear la suya propia todavía más elitista. Para hacerlo más diferente, más elitista y más bonito, decidió utilizar la tracción delantera. Como os he dicho, hablando de Bucchiali, una de las ventajas que tenían respecto a los coches tradicionales es que podías hacer el coche más bajo. Insisto, no había luego de transmisión, podías bajar los pasajeros y hacer un coche más bajo que llamaba la atención en esas fechas. Los Cord fueron coches de tracción delantera muy notables. Lo que sucede es que la tracción delantera en esas fechas, la verdad, no estaba todavía resuelta. Al principio el coche tenía el motor y a continuación el diferencial y la tracción delantera y hubo problemas de patinamiento, sobre todo al subir pendientes, con lo que cambiaron el motor de sitio, lo pusieron en voladizo, pero es que, como os digo, no estaba muy resuelta la tracción delantera y además, justo es reconocer que los neumáticos de esas fechas no eran como los neumáticos de ahora. Además, estamos a finales de los 20. Este coche tuvo problemas, entre otras cosas, de fiabilidad. Utilizaba las juntas homocinéticas, que es muy difícil de pronunciar porque es RCEPA en las ruedas delanteras. Unas juntas homocinéticas que apenas permitían girar las ruedas 32 grados. Eran frágiles, además se rompían con frecuencia y provocaban unas ciertas reacciones al volante cuando girabas y acelerabas o frenabas con cierta brusquedad. Hubo más marcas en estos años que recurrieron a la tracción delantera, como Ruxton en 1930 y la británica Alvis. Fijaos que llevamos muchos años, más de una docena de marcas, y todavía no hemos llegado al Citroën Traction Avant, que para muchos es el primero. Gregoire y Tracta. El mayor inconveniente para que se expandiera el sistema de tracción delantera eran las juntas homocinéticas. Y es que ya sabéis que hay unos pequeños, los palieres, unos árboles de transmisión que llevan el giro a las ruedas. Estos árboles de transmisión, salvo en un eje rígido, pues necesitan tener una articulación, porque aunque sea la propulsión trasera, las ruedas suben y bajan, no puede ser un eje rígido, necesitan esa junta homocinética. Lo que sucede es que en el tren delantero, además de subir y bajar las ruedas, giran. Claro, consiguen ángulos, necesitan ángulos muy cerrados. Por eso las primeras juntas no permitían estos ángulos tan cerrados, con lo cual el coche ni giraba y además eran bastante frágiles. En fin, un pequeño desastre que impedía que este sistema se expandiese todavía más. Fue el brillante ingeniero Jean-Albert Grégoire quien resolvió este problema, porque era un hombre muy aficionado al motor, muy brillante
Y otro más que decidió crear su propia marca. La llamó Tracta. Ojo, no confundir Tracta con Tatra, por cierto, una marca de la que hemos hecho un vídeo muy recientemente. Querían hacer un coche muy especial y por eso pensaron que una buena idea era que fuera de tracción delantera. Lo que sucede es que las juntas homocinéticas de momento, entre otras Waze, Mechanic o Glancer, no eran muy buenas. Así que este señor decidió diseñar y fabricar las suyas propias, lo cual fue todo un acierto. Licencia Bugatti, un franco. En estos tiempos, seguro que os lo imagináis, no había televisión, no había internet, pero sí había carreras de coches y eran la mejor publicidad posible. Y por eso, como Gregoire quería dar a conocer sus coches, pensó en la competición. Ya en 1926 el primer Tracta estaba listo y en 1927, con un par, decidió correr las 24 horas de Le Mans. Esto lo contaremos con un poco más de detalle más adelante. El nuevo Tracta tipo A era un coche muy avanzado para su tiempo. Utilizaban un motor Scarp de 1100 centímetros cúbicos y compresor, no turbocompresor, sino compresor mecánico, y utilizaron la tracción delantera y diseñaron unas nuevas juntas que tenían tres ventajas: permitían 40 grados de giro, eran fiables y además no causaban reacciones en la dirección. Para la suspensión posterior pensaron en recurrir a unas ballestas cuarto elíptica, que era un sistema que utilizaba Bugatti. Gregoire, que era un tío muy prudente, no quiso tomar esa decisión por su parte y pidió a Bugatti que le permitiese utilizar o que le cediese una patente para utilizar ese tipo de suspensión. Y Bugatti, que también era un buen tipo, dijo que no se la regalaba, que se la vendía. Y se la vendió por un franco, un precio muy bueno. Por supuesto, Gregoire le hizo llegar un cheque. Pese a muchas complicaciones al principio, finalmente, os he dicho que os iba a contar esta historia, pues Tracta, con un modelo que era el tipo A, una versión que se llamaba Geffy, tomó parte de las 24 horas de Le Mans. Y ojo, que las terminó y una media, que ahora nos parecerá poco, pero en su momento era bastante importante, de 70,5 km por hora. Lo más importante de esta participación y lo que le dio publicidad a Tracta y sobre todo a las juntas homocinéticas era que el coche no tuvo ni un solo problema. Bueno, tanta fue la publicidad y tanto el éxito que finalmente este señor decidió dejarse de fabricar coches y se centró en la fabricación de juntas homocinéticas. Todas las demás marcas pudieron comprobar que la tracción delantera ya estaba lista para ser instalada en un coche de calle. Y llegó... ¿Qué coche llegó? No sé por qué me temo que no es el Citroën Traction. Pues no. DKV, los pioneros. Siempre digo que la realidad supera a la ficción y este es uno de sus casos. Y es que fue un cliente de Tracta, que se había comprado un Tracta y estaba entusiasmado con ese coche, quien coincidió con un señor que se llamaba J.S. Rasmussen, que era el fundador de la marca DKV, y le contó que estaba encantado con su coche y que iba de maravilla. Y fue en el Salón de París, en 1929, cuando se produjo ese encuentro en la cumbre entre Gregoire y Rasmussen, y llegaron a un acuerdo para que a partir de 1931 todos los DKVs fueran de tracción delantera con las juntas de Gregoire. Y es que el primer coche de tracción delantera producido en serie, ojo, en series importantes, fijaos que de este primer coche, solo del primero, del DKV F1, se construyeron 4.353 unidades. Os he hablado solo del primer DKV de tracción delantera, pero este le siguieron otros muchos, el F8, el F91, el F93, el F94, el F102, entre otros. Realmente se puede decir que la marca alemana DKV fue la primera que apostó fuerte por este sistema, que introdujo con éxito en toda su gama, con motores de dos tiempos, y que constituyó una de las características más interesantes de estos coches. Oye, ¿por qué no hacer un vídeo de esta marca? La verdad es que me parece una buena idea, porque tiene coches preciosos. Y por fin llegó el Traction Avant. Citroën Traction, avanzado a su tiempo. El Citroën Traction Avant, lanzado en 1934, destacó por muchas cosas. Por supuesto, por la tracción delantera, pero no solo por eso. Y es que tenía este sistema, un chasis monocasco que permitía las dos cosas juntas, en unión, que el coche fuera muy bajo, muy bajo comparado con los coches contemporáneos. Y esto repercutía, por supuesto, en la estética, que pues aparentaba un coche más moderno, pero además en la estabilidad del coche en curva, que era claramente superior a la de sus rivales. Siempre se dice que el DS se adelantó a su tiempo,
Pero es que el Traction lo hizo, no digo que más, pero por lo menos en igual medida. Era una berlina muy llamativa, moderna, rápida, confortable, ideal para la familia, para los amantes de los coches, para la policía francesa y para los ladrones que valoraron mucho esas prestaciones y esa estabilidad. Realmente lo que sí puede decirse es que el Traction, sin ser el primer coche de tracción delantera fabricado en serie, sí que hizo que otras muchas marcas vieran en la tracción delantera un sistema muy ventajoso. No me quiero olvidar, aunque sea solo nombrar, otras marcas que en estas fechas usaron este sistema, como por ejemplo Adler y Amilcar, entre otras. Y por fin, la llegada del Mini en 1957, que combina la tracción delantera con el motor transversal para conseguir un aprovechamiento insuperable del espacio, es el que ya definió por completo el concepto de coche moderno que ha llegado y se sigue utilizando en nuestros días. Conclusión. Si eres de los que pensaba que el Citroën Traction Avant era el primer tracción delantera, o incluso el primer tracción delantera fabricado en serie, pues ya he visto que no, que ha habido muchos coches con este sistema antes que él, prototipos minoritarios de competición, pero otros, como los DKV, que realmente fueron los pioneros y se vendieron en grandes series. Sucede lo mismo con el caso del Audi 4, que todo el mundo considera el primer deportivo de asfalto en utilizar tracción total, cuando realmente fue el Jensen FF. Pero nosotros somos los Quijotes del motor y estamos aquí como el caballero de la triste figura para desfacer entuertos y hacer justicia. Por lo menos, modestamente, lo intentamos. Coche del día. Me encanta el DKV F91, que es un coche relativamente moderno, con tracción delantera, por supuesto, motor de 2 tiempos de 896 centímetros cúbicos y 34 caballos, pero parecen pocos, pero es que el coche pesaba solo 800 kilos. Y además, es que este coche lo he conducido. Me ha llamado la atención porque era un coche muy especial. Me recordaba bastante a los Saab, que también llevan motor de 2 tiempos, también bicilíndrico, una potencia similar y tracción delantera, porque son coches que corren. Parece que corren incluso más de lo que corren, pero corren más de los que esperabas. Y sobre todo tiene una estabilidad que te permiten atacar las curvas, inspira muchísima confianza. No me sorprende que en esas fechas, acostumbrado a coches más grandotes, con propulsión trasera, ejes rígidos, la gente probara estos coches y alucinase. Me parece una verdadera joya, un coche con mucha personalidad y un merecido coche del día. Consultorio. Os recuerdo que además de las 2 consultas que respondemos aquí, tenemos un consultorio online, respondemos a todas vuestras dudas, aquí tenéis el correo y Luis Alberto Izquierdo os contesta a todas. Ahora vamos con Paco, que me pregunta que por qué marcas como Saab, que utilizaba motores de 2 tiempos, se pasó a los 4 tiempos. La respuesta es muy sencilla, los 4 tiempos eran motores más fiables, con un menor mantenimiento y sobre todo muchas menos emisiones, porque los motores de 2 tiempos se escapan gases frescos, contaminan bastante, de hecho hay muy poquitos y bueno, en coches ninguno. Y además gastaban bastante menos. Mario me hace una pregunta que me ha gustado porque de esas preguntas que te hace reflexionar. Me dice que, en mi opinión, ¿cuál es el límite de potencia para un coche de tracción delantera? Porque él leyó, por ejemplo, cuando salió el Lancia Thema 832, conocido como Lancia Thema Ferrari, que los 200 caballos eran el límite máximo para una tracción delantera. La respuesta es que, como te digo, es muy buena pregunta. Hubo coches más o menos en la época del tema, ya mucho más potentes, porque Cadillac en su Eldorado utilizaba la tracción delantera y utilizaba motores V8 de 8 litros, casi 8 litros y medio, y que daban casi 400 caballos. Pero mucho más recientemente tienes el Ford Focus, el RS500 con 350 caballos o el Honda Civic Type R de 320 caballos que van de maravilla. Yo creo que la mejora en suspensiones, neumático y sobre todo en electrónica permiten hacer tracción delantera, no digo de 500 caballos, en otras cosas no tenía sentido, pero que tranquilamente superen los 300 caballos es posible. Por cierto, si no me equivoco, el Honda Civic tiene el récord en el Nürburgring para la tracción, el mejor tiempo entre un coche de tracción delantera y es un tiempazo. Llegamos al final del vídeo, donde os voy a recordar que por favor nos mandéis intros, esos saludos que ponemos al principio, muy sencillo, horizontales, decidnos si queréis dónde estáis, con buen audio, insisto, horizontales, y si son originales, mejor. Y nada más, este vídeo lo he disfrutado haciéndolo, me ha ayudado Rodrigo porque en los nombres de algunos señores pues me había equivocado, pero creo que es un vídeo de estos que a lo mejor no lo petan,
pero son interesantes, son historias interesantes. Decídmelo en comentarios si os gustan o no, y como os digo siempre, por favor suscribíos, compartid el vídeo, si os ha gustado nos deis un like, y si ya os hacéis miembros nos ayudáis mucho el canal. Y nada más, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.